Hola, buenas tardes, soy Sergio Campano y os voy a hacer un webinar sobre growth hacking. Os voy a explicar básicamente cómo conseguir usuarios con growth hacking a coste 0 euros, porque ahora es lo que necesitáis, que es conseguir usuarios, bases de datos a coste 0 euros o básicamente sin presupuesto. Para empezar os voy a explicar qué es el growth hacker, ¿no? En qué consiste este profesional, que la palabra es un poco de slang, ¿no? Una palabra un poco rara, pero seguramente siempre ha existido ese profesional multidisciplinar, autónomo e independiente, alineado un poco con la estrategia de la empresa que tiene tanto conocimientos de marketing como técnicos. Es decir, siempre ha habido profesionales de startups que se han tenido que buscar la vida, ¿no? Es decir, que tienen pocos recursos y que lo que tienen es que aprender tanto de recursos técnicos como marketing. Entonces, yo por ejemplo tengo más formación en marketing y he tenido que ir aprendiendo, ganar arena al mar a lo que son recursos técnicos, aprender recursos de HTML, de CSS, recursos de servidor, cuando se te cae la web, hablar con los proveedores. Todo eso es lo que tiene que hacer un growth hacker. Entonces, hay muchos profesionales que tienen un background de buscarse la vida, de coger y formarse en áreas que en su perfil profesional antes no tenían y que ahora tienen un perfil mucho más 360 grados. Eso es básicamente lo que es un growth hacker. Ahora lo desarrollamos un poco más, pero básicamente para que os hagáis una idea, un fit básico es lo que es un growth hacker. Una persona que tiene un perfil de ambos lados de la orilla. ¿Qué ventajas tiene tener un growth hacker en tu empresa? Tiene muchas ventajas. Básicamente la principal, que si eres de marketing, tu equipo te amará. Es decir, las ideas que tienes técnicas y de estrategia las puedes implementar tú mismo. Es decir, si tienes un blog, puedes coger, si quieres hacer un blog, puedes coger e implementarlo tú mismo. Si quieres diseñar una estrategia de email marketing, puedes coger, implementar la API, analizarla y después esos resultados montarte una base de datos y todo el ROI, analizarlo y después esas ideas hablarlas con el equipo de técnico, de implementación. Es decir, tú tienes que estar alineado con lo que son los objetivos de la empresa, pero todo, desde el inicio hasta la implementación de los KPIs, toda esa estrategia la puedes hacer tú. Entonces, a nivel de recursos operativos y a nivel de lo que es desgaste de la empresa, es muy ventajoso para una empresa tener un perfil de estas características. Por lo que yo, si sois CEOs, os recomiendo implementar, insertar un perfil de estas características. ¿Qué conocimientos debe tener un growth hacker? Una persona de este perfil. Yo aquí os pongo lo que es el listado del punto de partida, es decir, sí que es como un océano azul, ¿no? Es decir, un océano de extensión con 1 centímetro, 2 centímetros de profundidad, ¿no? Pero los básicos son CMS, SEO, SMO, es decir, redes sociales, email marketing, HTML, CSS, JavaScript, PHP, que es el lenguaje en el que está WordPress, MySQL, algo de sistemas, email marketing, performance y content marketing. Es decir, estos conceptos son los que ahora en el caso de estudio que os voy a desarrollar para que desde un caso podáis extrapolar los conceptos de growth marketing, que creo que es lo más fácil para entender lo que es un growth hacking, tenéis que por lo menos entender, si no dominar, al 50% dominar, si sois de marketing, dominar ese 50%, y los técnicos entenderlos, para que cuando vuestro equipo técnico os hable de código, os tengáis que meter en una página, podáis entender el código. Y si tenéis un perfil más técnico, podéis diseñar una estrategia de marketing o podéis, no sé, diseñar estrategias de social media o un content management, un plan de contenidos para elaborar. Porque muchas veces cuando hablas con departamentos técnicos no entienden los planes de marketing y a la inversa. Cuando te tienes que poner en código, no saben trabajar las páginas a nivel de HTML o no saben modificar archivos en PHP para páginas de WordPress. Entonces es importante que el growth hacker tenga un perfil 360 y ahorre todo lo que son recursos operativos a la empresa. ¿Qué importancia tiene esto? Que vas a ser mucho más valorado en el mercado y evidentemente mucho más valorado en tu empresa. Ahora lo que vamos a hacer es tocar todos los aspectos del growth hacking o algunos o la mayoría de aspectos del growth hacking en un caso, ¿no? Que es el caso de Workea. Es decir, yo fundé hace unos años
gracias a Dios ahora todo esto no tengo problemas de confidencialidad porque esta página no está operativa y puedo desentrañar, ¿no? Porque muchos de los hackers el problema que tienen al contar sus secretillos es que no pueden contar la mayoría porque son confidenciales. Entonces, como esta página no está activa, puedo contaros cómo levanté a 2 millones de usuarios con muy poco presupuesto. Os contaré este ejemplo y lo extrapolo en cada uno de los tips que os doy a lo que son los elementos de growth hacking que se derivan de cada uno de los ejemplos que os pongo. Para empezar, la página en el 2007, en octubre de 2007, no existía. Lo que existía era un JPG que hice y lo que me pasó es que se me ocurrió ir a un evento de bloggers. Entonces me seleccionaron en un evento de bloggers, que es el evento el EVE, evento blog de 2007, y bueno, fui para allí, ¿no? Una de las cosas que me pasó cuando presenté el JPG es que al cabo de un mes ya conseguí un PageRank 4, el denominado PageRank, ¿no? Lo que me sorprendió es que solo existiendo un JPG ya había conseguido un PageRank 4. ¿Cuál es la importancia de esto? De que allí se encontraban muchísimos bloggers, muchísima gente haciendo mención de este proyecto. ¿Por qué? Porque gustó. Entre esos ponentes estaba mi nube, que ahora se ha convertido en un proyecto bastante importante, y muchísima más gente presentando proyectos. ¿Qué os quiero decir con esto? La importancia de calendarizar vuestra presencia en eventos. Si vosotros sois ahora emprendedores, lo primero que tenéis que hacer es miraros todos los eventos del sector y postularos como ponentes a esos eventos, como startups. Ya si vais como concursantes, ya si queréis ir como ponentes, postularos. ¿Por qué? Porque vais a tener repercusión en medios locales. Si gusta el proyecto en medios de mayor repercusión, vais a tener link building, porque esos eventos, los organizadores, los medios locales, os van a postear linkando a vuestra web. Y evidentemente, si tenéis la suerte, como yo, de ir a un evento donde se encuentren bloggers, pues podéis incluso conseguir un PageRank que ahora ya no existe, creo que ya no existe, pero un link building muy bueno que apunte a vuestra web. Aquí lo que os comenté, ¿no? Un listado os he puesto 4, pero podría haber poneros 20. Si entráis en mi LinkedIn, veis incluso los premios que nos dieron y veréis la consecución de todo esto, ¿no? Es decir, FICOD, SIMO, Networking, Creativa 07 Junta Andalucía. Conseguiréis branding, conseguiréis link building y conseguiréis lo que promete ya la presentación que os he dado, ¿no? Vuestros primeros leads, ¿no? Vuestras primeras proyecciones y vuestros primeros KPIs, ¿no? Que es lo que yo ya me emocionaba, es decir, ya pues decía, ostras, pues ya estoy consiguiendo 20, 30, 50 registros al día, pues al mes será tanto y al año serán tanto, ya podré empezar ya a hacer las 4 Fs con mis amigos y empezar a levantar mis primeras inversiones. Esto es súper, súper importante. Cuando ya empezamos a presentar a los primeros eventos, lo siguiente que hicimos es una estrategia que si vosotros queréis, por ejemplo, montar, yo qué sé, un directorio, si queréis añadir al proyecto que ya tengáis un comparador de precios, una web de clasificados o simplemente tener volumen de contenido totalmente gratis y sin coste, que es el objetivo de growth hacking, lo que podéis hacer es añadir RSS. Cogéis, hacéis una búsqueda booleana en Google y miráis todas las webs que tienen RSS. O lo podéis hacer de forma sectorial. Nosotros es lo que hicimos, ¿no? Es decir, nosotros éramos una bolsa de empleo y nos reconvertimos en agregador. Entonces empezamos a agregar feeds de forma masiva, feeds, y empezamos a generar muchísimo volumen antes de que cambiara el algoritmo. Entonces con Panda, con Pingus, ya no me acuerdo, empezamos a ganar volumen, volumen, volumen. ¿Qué te genera eso? Muchísimo tráfico, muchísimo contenido y muchísimos leads. Hay una estrategia ahora que hace, por ejemplo, ¿cómo se llama? Tiendeo, que lo que hace, lo digo porque esto es una estrategia por omisión, es decir, la web que no quiera estar en tu sitio, lo que te dice, oye, quítame porque no te he dado permiso y tú la quitas, ¿no? Me hizo gracia porque Tiendeo hizo lo mismo con sus catálogos en papel, ¿no? Entonces lo que hizo es digitalizar todos los catálogos en papel, no pidió permiso y después aquellos que no querían estar en su web, oye, yo no quiero estar en tu web, y les quitaban, ¿no? Pues esto es un poco agresivo, pero bueno, es totalmente ilícito, ¿no? Entonces es una estrategia de growth hacking, ¿no? Que siempre es ahí el grey hack que estamos jugando, pero puedes ganar muchísimo volumen, muchísimo bulk.
Y después el otro lado es el XML que también puedes hacer, ¿no? Lo puedes hacer de una forma más agresiva, pero yo os recomiendo que pedáis permiso al dueño de la página, que os dé su XML y entonces puedes importar todo su contenido. E igualmente puedes ganar muchísimo volumen y muchísimos leads. Bueno, aquí recomendaros, en el anterior, que si estáis trabajando con WordPress, hay plugins que os pueden importar directamente estos XML. Es decir, puedes poner en WordPress import XML y hay importadores que ya os hacen este trabajo a nivel de importar el XML. Entonces os parsean los campos y podéis importar este tipo de archivos y os hacen todo el trabajo. Entonces os podéis tanto importar el XML como, ¿cómo se dice? Programar cada día, tiene un nombre técnico que ahora no me acuerdo, cada día a qué hora queréis que se importe ese XML y entonces lanzar esas importaciones para que el tráfico sea óptimo. Los cron, ejecutar los cron en el servidor. Por eso os digo que este trabajo tenéis que tener ciertos conocimientos para entrar en el servidor, eso son tonterías, pero bueno, manejar a nivel básico algunas cosas. Otra de las cosas, si queréis, por ejemplo, hacer captación de bases de datos segmentadas para hacer después un envío y tener un ROI de esa base de datos, ¿no? Ahora parecen cosas obvias, pero después cuando haces un data mining de vuestra base de datos, podéis sacarle muchísimo jugo, ¿no? Que es las búsquedas segmentadas, ¿no? No es lo mismo tener un buscador, cuando ya empiezas a tener tráfico, tener un buscador normal que tener un buscador que te dice, te busca el qué y el dónde, ¿no? Entonces, si vais a hacer comparadores, clasificadores o incluso si queréis hacer un apartado en vuestra web diferente, aquí lo que nosotros hicimos fue al principio hacer un buscador normal y después poner el qué y el dónde. ¿Por qué? Porque cuando vosotros hacéis una búsqueda, os salta un pop-up. Por ejemplo, yo pongo camarero Barcelona. Pensad que esto lo podéis después extrapolar, pensar de forma lateral siempre. ¿Cómo puedo aplicar lo que me está explicando Sergio a mi proyecto? Nosotros hicimos esto, pusimos camarero Barcelona. Te salta un pop-up y te dice, ¿quieres recibir alertas de camarero Barcelona? Si tú pones tu nombre, en el momento te llegan ofertas de camarero Barcelona. ¿Para qué nos sirve esto a nosotros? Para monetizar nuestro proyecto. En el momento nosotros guardamos esa base de datos de todos los proyectos, de todas las alertas que nos van llegando en ese momento, camarero Barcelona. Y debajo poníamos cursos relacionados con camarero Barcelona. Por ejemplo, hostelería en Barcelona. Por ejemplo, inglés Barcelona. Por ejemplo, yo qué sé. Siempre alertas relacionadas con esa formación que ese individuo, con ese usuario, necesitaba en camarero Barcelona. Es muy importante que si ya empiezas a coger tracción, segmentéis las búsquedas si tenéis cierto nivel de tráfico. Porque los open rates van a mejorar mucho. A lo mejor si tenéis open rates, que lo normal es tener un 10% de open rate o menos si hacéis emails diarios, con las alertas diarias vais a tener un 25 o un 30%. La herramienta para usar esto, que me diréis, sí, vale, ¿cómo lo hago? Es Mandrill. Ahora Mandrill se fusiona con MailChimp. Pero igualmente MailChimp lo conoce todo el mundo. Yo no lo recomiendo mucho cuando ya queréis crecer, porque todo el mundo habla muy bien y está muy bien, pero tiene una tolerancia al spam muy baja. Entonces, cuando ya manejas millones de envíos, como era nuestro caso al final, millones de envíos al mes, te echa muy rápido, ¿no? Por ejemplo, tiene una tolerancia del 0,07% de spam rate, cuando lo normal para empezar bien con otros proveedores es de un 1%. Entonces, aquí, como veis, para gestionar todo ese volumen de envíos y segmentados, esas alertas segmentadas, lo mejor es esta herramienta, Mandrill, que lo que hace es enviarte alertas segmentadas sobre camarero Barcelona o puede ser viaje, yo qué sé, hotel en Cuenca, ¿no? Entonces te va enviando alertas segmentadas con formación, turismo, paquetes de hoteles, lo que quieras en cada uno de los sectores que quieras utilizarla. Esta herramienta es muy buena a nivel de analítica y de monetización en tu web. Ahora pasaremos a otro de las máquinas de matar de captación, ¿no? Que todo el mundo habla de la generación de contenidos, pero que muy poca gente o pocos players he visto yo que lo utilicen verdaderamente bien, ¿no? Que es el blog, ¿no? Cuando tú utilizas un blog, te puede conseguir todo aquello que tú quieras y solo depende, por lo menos lo que
pasaba en nuestro caso, en nuestro dashboard, ¿no?, de KPIs que teníamos, solo dependía en nuestro caso del push que le diéramos, ¿no? Nosotros cuando hicimos el blog, lo que hicimos, lo hicimos como un contrapeso a Workea, ¿no? Workea lo teníamos en Ruby y el blog lo hicimos en WordPress. ¿Por qué? Para contraponer un poco las variaciones del algoritmo, ¿no? El algoritmo pues empezaba a cargarse todo el tema de duplicidades de contenido y empezamos a generar mucho contenido orgánico con el blog. Y lo que hicimos es hacer un agregador para que recogiera todos los XML del resto de blogs de empleo. Entonces, lo que os recomiendo es que si queréis capturar muchos leads, muchos registros, cojáis y metáis, sobre todo, un formulario en vuestro blog. Y entonces os va a generar muchísimos registros. ¿Pero cómo? Lo que tenéis que hacer es generar registros y también invitar a toda la competencia a participar de vuestro blog. ¿Cómo podéis hacer eso? Siempre fijándoos en qué son fuertes ellos y en qué sois vosotros débiles. Si hacéis esto, siempre va a haber un win-win entre vosotros. Nosotros al final acabamos colaborando con todos los players del sector. Acabamos trabajando con InfoJobs, acabamos trabajando con InfoEmpleo, con todo. Pero siempre tenéis que ver qué le podéis ofrecer y qué os pueden ofrecer ellos a vosotros. Ahora el apartado de social media. El apartado de social media con grupos de Facebook. Facebook es un cañón a nivel de lo que es captación de registros y evidentemente captación de registros gratuitos. También evidentemente funciona muy bien y el CPM respecto a Google es mucho más barato. Pero si lo trabajáis los grupos de Facebook, que es algo que nunca se habla mucho, funciona bastante bien. Aquí en los grupos de Facebook, un segundo, lo podéis hacer de dos formas. Podéis crear los grupos de Facebook de forma manual, pues si no tenéis mucho conocimiento técnico, o también crear bots. Es decir, podéis crear un script que genere de forma automática grupos y que también interactúen con algunos usuarios haciéndole preguntas y tal para que vean interactividad Facebook y así nos vale la cuenta. La estrategia es crear como 6-7 perfiles, así si Facebook de vez en cuando os va baneando temporalmente alguna cuenta, pues ir jugando y balanceando con el resto de perfiles para siempre ir teniendo actividad en Facebook. Entonces, una vez que vais creando grupos de Facebook, yo os recomiendo que creéis, yo que sé, 20, 30, 40, 50, 60 grupos de Facebook. Entonces, tenéis que escoger las keywords y decir, por ejemplo, yo que sé, si estáis en empleo, pues una de las keywords que más tráfico da es IKEA. Entonces abrís empleo en IKEA, empleo en el Leroy Merlin, empleo... Y así copáis todo el mercado de grupos de Facebook y vosotros sois los administradores. ¿Por qué? Facebook lo que ha hecho es que ahora no puedes publicar en Facebook si tú no eres, de forma automática, si tú no eres administrador del grupo. Antes podías, sí que podías. Es decir, una herramienta muy buena que hay es HotSuite, que seguro que la conocéis. Entonces tú puedes publicar en las redes sociales de forma automática. Entonces calendarizas todo el contenido y publicas en Facebook, en grupos de Facebook, en Twitter, en LinkedIn, y podías publicar en todos los grupos que quisieras. Pero ahora cambió el algoritmo de Facebook y de forma automática solo puedes publicar si eres administrador del grupo de Facebook. ¿Cuál es la solución? La solución es que tú crees tus propios grupos o el administrador del grupo de Facebook te haga administrador de ti también. Nosotros lo hemos hecho, lo hicimos y la verdad es que teníamos buenos resultados. ¿Por qué? Porque nos conocían, le decíamos, oye, mira, somos los de Workea, vamos a darte mucho contenido a tu grupo, vas a aumentar la base de usuarios y te puede interesar. Oye, pues vale, te hago administrador también. Y si no, creas tu red de grupos de Facebook. ¿Cuál es la otra ventaja? Que si creas 7 o 8 perfiles de Facebook, también te van a agregar muchísima gente a esos perfiles. Y esos contactos que te agregan a esos perfiles también se pueden importar. Hay una herramienta que se llama Yahoo Importer que puedes importar esos contactos de Facebook. Con lo cual, también puedes conseguir el tráfico desde Facebook y conseguir leads de forma sin coste. Otro de las promesas que tenía esta conferencia y que aquí se está cumpliendo. Una de las cosas, y yo que vengo personalmente de las agencias de publicidad, que a mí me importaba mucho, era salir en medios, ¿no?
Entonces, cuando empezamos el proyecto, vimos en Comscore 300 y pico sites que tenían cierto tráfico. Entonces dijimos, ¿cómo podemos seguir en medios? Porque si hay 300 y pico sites entre agregadores, entre bolsas de empleo, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, le estuvimos dando vueltas porque un agregador, primero que es difícil de explicar, segundo que hay muchos, la competencia y tampoco es que salgan en muchos medios. Y lo que hicimos es crear un site paralelo con el mismo dominio y algo como bastante sexy, ¿no? Que son las cosas que pueden llamar mucho la atención. Que nos generara link building y que así nos posicionaba en SEO y que nos generara branding. Una de las cosas que hacía este site es que consistía en dos pasos. Uno era poner ofertas de trabajo, porque nosotros íbamos por Madrid y por Barcelona, viendo por el Workea era un buscador que lo que hacía era ofrecer ofertas de trabajo, sobre todo para gente de media y baja cualificación, restauración, hostelería, y lo que veíamos por la calle eran muchas ofertas, y sigo viendo muchas ofertas de empleo en los escaparates. Entonces digo, todas estas ofertas de empleo no están en Internet. Igual que la estrategia de Tiendeo, que puso los catálogos físicos y de papel y los digitalizó y los metió en Internet y obtuvo un rendimiento SEO muy bueno, una estrategia de growth hacking muy buena, nosotros tenemos que poner estas ofertas de papel, o sea, en los escaparates las tenemos que llevar a Internet. Y lo que hicimos fue, dijimos, bueno, vamos a ofertar 2 euros por cada oferta de trabajo que la gente suba con su móvil a Internet. Entonces, al principio, digo, para que no se nos vaya de presupuesto, ofrecemos solo las 500 primeras ofertas. Y le lanzamos esta idea a través de los medios. Entonces nos convertimos en la primera bolsa de empleo que en vez de intentar ganar dinero, pagábamos a los usuarios por ese tipo de iniciativa. Claro, esto a los medios de comunicación les llamó muchísimo la atención. Algunos medios de comunicación eran un poco agresivos con las entrevistas, pero nos dio muchísimo push, ¿no? Aparte de que la gente tenía que coger y subir la oferta, mandándonos la oferta y nosotros la validábamos y la subíamos a la web, lo podían hacer por Foursquare. Es decir, podían coger, darse de alta en Foursquare. Foursquare es una plataforma que era de recomendaciones, es decir, de recomendaciones de comida, o sea, de locales de comida. Y nosotros no teníamos dinero tampoco para hacer una aplicación. Y lo que hicimos fue aprovecharnos de Foursquare, de la aplicación de Foursquare. La gente cuando veía una oferta también, porque esa era otra vía, podía hacer la foto a través de Foursquare, subirla y como Foursquare te da la geolocalización de la oferta y si eran amigos nuestros en Foursquare, les llegaba a la gente un check-in conforme habían hecho un aviso, conforme habían hecho alguien, pues oye mira, en tal restaurante hay una oferta, se busca trabajo. Y el que estuviera cerca de ese restaurante podía acercarse y entregar su currículum directamente, sin proceso de selección. Bueno, el resultado, como aquí veis todo la casuística, la persona que va al ver el cartel, hace la fotografía y si nosotros vemos que la oferta es real, porque eran diferentes métodos para nosotros validarla, le damos los 2 euros. El resultado de todo esto es que tuvimos un clipping muy bueno, es decir, aparecimos en radio, en televisión española, en ABC, en un montonazo de programas de televisión, en prensa, tradicional y online. ¿Cuál es la conclusión de todo esto a nivel de growth hacking? Que vosotros no necesitáis grandes presupuestos para aparecer en prensa. Lo que tenéis que hacer es siempre ver cuál es el lado más sexy de vuestro proyecto y si no lo tenéis, pensar de forma lateral, salir de la caja, como se dice ahora, y pensar cómo podemos darle una vuelta para nosotros rentabilizar y obtener el mayor ROI posible del producto que tenemos. Esto que nosotros os enseño está hecho con un WordPress. Esta plantilla, esta web, está toda hecha, está toda diseñada porque es una plantilla que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero no me acuerdo del WordPress. Y la aplicación de Foursquare es Foursquare, no es una aplicación que nosotros hayamos hecho. El proyecto este nos dieron el premio de la innovación del año en la revista Time Out en 2012 y no sé cuántos premios más nos dieron. Entonces,
pensar siempre que con el mínimo esfuerzo puedes rentabilizar mucho más. Entonces, nos decían en medios que era una aplicación que habíamos desarrollado, no sé, entonces pensar muy bien que a veces es darle una vuelta a esto. Yo os aconsejo que si cuando hagáis un proyecto de publicity, es decir, de publicidad no pagada en medios, podéis coger, scrapear, es decir, que después os explicaré qué es scrapear, es decir, coger en Google, haceros una base de datos de todos los medios de comunicación y enviar vuestra propuesta si no tenéis presupuesto. Y si tenéis algo de presupuesto, podéis ir al resultado con una agencia de prensa, ¿vale? Es decir, si tenéis, oye, si me sacas en Barcelona, te pago X. Si me sacas en el resto de España, te pago X. Ir al resultado con la agencia de prensa. Y si os convencen, ir a FI. Es decir, pagarles un fee cada canal. Os lo digo porque el resultado, por lo menos en nuestro caso, es satisfactorio. Y si tenéis 0 euros de presupuesto, cogeros, hacer una base de datos, la cogéis de internet, hacéis un scrapping, que os lo enseño después, y es decir, y barréis todos los mails y hacéis vuestros propios envíos. Hay una herramienta también para hacer notas de prensa que se llama Comunicae, que por 30 euros, 50 euros o 100 euros podéis enviar a todos los medios de comunicación vuestras propias herramientas, vuestras propias notas de prensa. E incluso, evidentemente, hay webs gratuitas de subir notas de prensa, vuestras propias notas de prensa. Con lo cual, os estoy dando todas las herramientas para, si queréis hacer un proyecto lateral, para daros a conocer, si queréis enviar notas de prensa gratuitas y si queréis tener vuestra propia agencia por 200 euros al mes o 100 euros al mes. Para el tema de blogging y generar volumen también, porque es otra de las cosas que muchos de vosotros a lo mejor sois un CEO y ya está, sois un CEO, un CTO, el generar también mucho volumen y posicionaros con contenido orgánico, original y no con feed, porque a lo mejor decimos, ostras, es que si importo RSS va a ser contenido duplicado. Ya, pero hay formas también de compensar ese contenido duplicado, pero a lo mejor no domináis mucho el SEO. ¿Cómo lo podemos hacer? Está lo que es la estrategia del blogger invitado, es decir, vosotros podéis tener, y más si ya vais cogiendo un poco de volumen, porque la presentación va de menos a más, si veis, es la evolución de Workea, pero es la evolución también de una startup que tiene pocos recursos y poco va cogiendo tráfico. Entonces, si ya tenéis un poquito de nombre, o incluso aunque no lo tengáis, podéis invitar a la gente a escribir en vuestro blog. Nosotros cuando ya empezábamos a coger un poquito de tracción, la gente quería escribir en nuestro blog. ¿Por qué? Porque ya teníamos 4 o 5 de PageRank y entonces eso a la gente que tenía menos les interesaba poner enlaces en el blog. Entonces, ¿qué gana la gente que escribe en tu blog? Gana el inbuilding. Les interesa poner en la firma un enlace o un enlace de su web. ¿Qué ganáis vosotros? Generación de contenido orgánico. Contenido evidentemente original. A más menciones en el autor original, ¿no? En el blog original, hacia vuestro blog. Y evidentemente leads. Porque si este contenido orgánico le ponéis un pop-up, como os he mostrado antes, un pop-up segmentado o no, como queráis. Este, por ejemplo, lo tenemos el buscador sin segmentar, sin poner el qué y el dónde, sin un buscador de noticias de empleo. Evidentemente, eso os va a generar leads. Y evidentemente, leads sin coste, como decía la presentación. Otra, volviendo al tema de social media, otra de las estrategias, estas menos de bulk, menos masivas, sino más cualificadas, es el tema de los grupos de LinkedIn, ¿no? Entonces, también utilizando HotSuite, y aquí sí que se puede utilizar el tema de postear sin que seas administrador, solo que te acepten en el grupo, es postear a todos los grupos de LinkedIn, ¿no? Entonces, coges todos los grupos de tu sector, aquí por ejemplo estáis viendo pues unos 10 grupos de empleo, y vas posteando contenido. Lo que estás aquí haciendo es haciendo networking con decision makers y estás también capturando registros. Es importante esto porque cuando vas analizando quién te va respondiendo, quién te está dando likes, esta gente tiene un perfil medio alto, no son como Facebook. Entonces, después tú puedes contactar con esta gente para ofrecerle tu servicio tanto como empresa, para ofrecerle temas de pago, es decir, si quieren contratar tus servicios, si quieres hacer una reunión con ellos, porque el perfil de esta gente es un perfil más interesante para capturar negocio. Entonces, si quieres trabajar LinkedIn,
puedes coger 40, 50 grupos y después abrirte otro perfil o utilizar un perfil que tú tengas, porque el volumen de LinkedIn tiene poca tolerancia a tener un volumen de 200 grupos que te puedan aceptar. Siguiendo con LinkedIn, yo soy más partidario de trabajar LinkedIn a nivel personal, ¿no? Es decir, de hacerte un buen perfil, o sea, un buen currículum con buenas referencias, postear ahí tus trabajos, vídeos de tu empresa, que sea muy visual y generarte ahí buen farming de lo que es muchísimos followers, ¿no? Entonces hay otra herramienta que ahora os la enseñaré, y lo que aquí consigues evidentemente también es mucho networking, mucha gente con capacidad de generar negocio para tu empresa sin coste y evidentemente muchos leads. Aquí es relativamente fácil generar followers, y una de las cosas que tiene LinkedIn ahora es el Social Index, no me acuerdo ahora cómo se llama del todo, que es un índice que lo que te va diciendo es cómo lo estás haciendo, qué engagement estás teniendo, cómo estás relacionándote con los demás, qué ranking tienes en tu sector y qué ranking tienes, cómo estás posicionando en tu network, con tu red social, con tus contactos. Entonces, en función de eso, tú puedes hacer más o menos push con la gente. Te puedes capturar más contactos o menos contactos y vas mejorando la forma de construir contenidos o no en LinkedIn, ¿no? Relacionar o no la temática de los contenidos. Este se llama Social Index. Esta es otra de las herramientas Pulse para mejorar precisamente lo que os estaba contando. Pulse es una empresa que hace unos años, compró LinkedIn, y que precisamente es una de las cosas que mejora el índice que os decía antes, ¿no? Aquí lo que os va a ayudar es a posicionaros en un nicho estratégico para capturar esos leads cualificados que os comentaba, para generar negocio en vuestra empresa, ¿no? Es decir, si os queréis posicionar en el tema de, yo que sé, aquí por ejemplo os estoy hablando de coworking, pues generar mucho contenido. Lo que os digo, sí que os aconsejo es que primero postéis este contenido en vuestro blog y después por temas de SEO, y después lo postéis en LinkedIn. Con enlaces, evidentemente, esto os permite poner enlaces a vuestro blog, para que apunten a vuestro blog, y así generar tanto tráfico, networking y leads. Y para acabar lo que es la presentación de Workea, os quiero hablar de partnership, ¿no? La importancia de lo que es crecer con partnership. Mucha gente o muchas empresas en las que he colaborado pierden muchos recursos operativos, y más cuando son startups, en crecer, y a veces es mucho más fácil crecer de forma aliándose con otros partners, ¿no? Estuve el otro día en una conferencia de Popplaces y me gustó mucho, porque la chica está creciendo con partnerships, es decir, está ahora creciendo en Alemania, y decía, ¿para qué vamos a irnos a Alemania, que no tenemos capacidad operativa, y voy a cerrar un partnership con gente que hace lo mismo que yo, pero en Alemania? Entonces ha hecho como una especie de anillo con diferentes empresas, de diferentes países que hacen lo mismo que ella. Popplaces es una empresa, popplaces.com, es una empresa que desestoca pisos locales, ¿no? Que están vacíos, y entonces coge marcas y hacen eventos en esos locales. Pues eso es un poco lo que os aconsejo. Nosotros cuando empezábamos, que éramos una bolsa de empleo para inmigrantes, porque empezamos ahí y después nos reposicionamos en lo que es un agregador para personas de media y baja cualificación. Cuando empezamos, que éramos una bolsa de empleo para inmigrantes, una de las cosas que a mí me atraía más era cómo llegar a un nicho que utilizaba el locutorio como centro social, ¿no? Porque una de las cosas que veo muy atractivo para los que somos pure players de Internet es hacer cross-channel, es decir, mezclar el mundo online con el mundo offline, porque eso te da un crecimiento exponencial, ¿no? Si pones un pie en lo que es el mundo online y el mundo offline, te da un crecimiento exponencial. ¿Y cómo lo hicimos? Llegamos a un acuerdo a coste cero con el líder de los periódicos para inmigrantes, que se llama Si se puede. Y lo que hicimos fue poner de forma semanal
una sección de empleo en la contraportada, a veces salíamos en la portada también con algunas ofertas, en la contraportada, más una sección de consejos para el empleo. ¿Eso que nos daba? Estar presente en 400 locutorios que ellos tenían distribución. Entonces no sabéis el orgullo que cuando empezamos, pues meterte en un locutorio, abrir y encontrar ahí tu producto. Lo que os recomiendo es que siempre que penséis, primero, que podéis trabajar, como os he dicho antes, con la competencia, que podéis trabajar con cualquier partner que os aporte valor, ya sea online u offline. Pensar, por ejemplo, en todos los players que están ahora vendiendo e-commerce, que están metiéndose, algunos están fracasando, otros no. Siempre hacen pruebas piloto en San Francisco, después vienen aquí metiéndose con tiendas físicas, y siempre estar pendiente de lo que es el meterse en el mundo offline, porque os va a dar muchísimo crecimiento, y para nosotros al principio fue, y después eso lo podéis presentar para después ir cogiendo y ir ganando partners. Y ahora, bueno, acabando ya lo que ha sido el caso de Workea y extrapolándolo a lo que es growth hacking, os voy a enseñar lo que es una técnica que aquí irónicamente he puesto que usa alguna empresa, pero en realidad usan muchas empresas. Lo que pasa es que es Grey Hat, ¿no? Si os he ido contando algunas técnicas que pueden ser más o menos agresivas, esta sí que cuando la uséis tenéis que tener en cuenta a qué webs os vais a dirigir, qué uso vais a hacer de esos datos, porque me he estado metiendo ahí en Wikipedia y algunos casos que han habido, y tenéis que ver que con cuidado si tenéis un departamento legal o alguna persona que os pueda asesorar, porque sí que podéis infringir alguna ley. Y es el tema del scrapping, es decir, aquí hay dos herramientas, que es Web Data Extractor y Atomic Email Hunter, que os pueden servir para capturar datos. Es Open Data, es decir, son datos que están en abierto, que pueden ser info, no sé qué, o teléfonos, y te dan un nivel de segmentación muy buena, porque puedes segmentar por prefijos, delimitar, por ejemplo, el número de cifras, por geolocalización, y puedes, por ejemplo, lo que os decía antes, si queréis, por ejemplo, trabajar a nivel de conseguir medios de comunicación, y dices, ostras, pues quiero hacer mi propio push a medios de comunicación, pues vamos a hacerlo aquí. Pero tenéis que tener en cuenta que si conseguís algunos datos que son sensibles, tenéis que preguntar antes a nivel legal si podéis utilizar esos datos o no los podéis utilizar. Pero el scrapping en realidad hay muchísimos, porque puedes, por ejemplo, yo que sé, montar incluso webs con este tipo de herramientas. Hay un caso muy conocido que es el de Airbnb y Craigslist, ¿no? Entonces, Airbnb, que es uno de los casos más conocidos, aquí Noelia creo que está asintiendo con la cabeza, no me lo puedo saltar, ¿no? Porque uno de los escalones en su tracción fue precisamente aprovechar una vulnerabilidad en el código fuente, para traccionar y despegar, después de solucionar la vulnerabilidad del código fuente de Craigslist, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que siempre estás bordeando la legalidad, y que eso después, si no estás bien asesorado, pues puedes caer en algún inconveniente legal. Entonces, os recomiendo esto, daría para un webinar entero, y os dejo estos dos tips y bueno, hasta aquí lo que ha sido el webinar de growth hacking. Espero, es un poco denso, espero que os haya servido, y bueno, muchísimas gracias.